pacto con el diablo. Don Chencho era un hombre que vivía en extrema pobreza. Su casa era una pequeña choza a la orilla del río, y todas las mañanas salía muy temprano a trabajar largas horas cantando de camión en camión, y apenas sacaba lo justo para sobrevivir con sus 4 hijos. Cansado de su situación, Don Chencho decidió hacer un pacto con el diablo. Una noche, mientras sus 4 hijos dormían, Don Chencho se adentró en el bosque cercano a su casa y empezó a invocar al diablo. Después de varias horas, apareció una figura oscura que se le acercó y le ofreció un trato. A cambio de su alma, el diablo le daría riqueza y poder. Don Chencho aceptó sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, la vida de Don Chencho cambió súbitamente. De pronto tenía más dinero del que jamás había imaginado. Con tanto dinero decidió comprarse una lujosa mansión en la ciudad. Tenía todo lo que deseaba: coches deportivos, ropa de diseñador y joyas caras. Pero lo que no sabía es que el diablo siempre cobra su deuda. Después de hacer el pacto con el diablo, Don Chencho se convirtió en una persona muy diferente a la que era antes. Ya no era humilde ni bondadoso con las personas que lo rodeaban. De hecho, su riqueza y poder lo llevaron a desarrollar una actitud arrogante y prepotente hacia los demás. Dejó de saludar a las personas con amabilidad y en lugar de eso, las trataba con desprecio. Además, a menudo argumentaba que los demás no estaban a su nivel y que no tenían su clase. Esta actitud hizo que muchas personas se alejaran de él, ya que no soportaban su arrogancia. Incluso a su servidumbre la trataba mal. A pesar de que estas personas trabajaban para él y lo ayudaban a mantener su mansión en orden, Don Chencho los trataba con desprecio y los explotaba para que trabajaran largas horas sin descanso. Además, nunca se preocupaba por su bienestar y en lugar de eso, los utilizaba simplemente como herramientas para su beneficio. Además de tratar mal a su servidumbre y a las personas en general, Don Chencho se volvió muy tacaño y egoísta. Cuando sobraba comida en su casa, en lugar de regalarla o donarla a personas necesitadas, prefería tirarla a la basura. A pesar de su gran riqueza, jamás hacía obras de caridad y se enojaba si alguien le pedía una moneda regalada. Esto era una muestra más de su desprecio hacia las personas que no eran como él, y su falta de empatía hacia aquellos que se encontraban en situaciones desfavorecidas. La riqueza y la avaricia habían hecho que Don Chencho perdiera toda conexión con su familia, en especial con sus hijos. Ya no jugaba con ellos ni les preguntaba nada de sus vidas. Para él, lo más importante era su dinero y su avaricia por tener cada vez más. A pesar de tener una familia y una gran mansión llena de lujos, Don Chencho se había convertido en una persona solitaria y egoísta. Ya no disfrutaba de las cosas simples de la vida, como pasar tiempo con su familia o disfrutar de un hermoso día de sol. En lugar de eso, solo se esmeraba en acumular más y más riqueza, sin importar las consecuencias de sus actos. La obsesión de Don Chencho por el dinero lo había llevado a alejarse de las personas que realmente importaban en su vida, y poco a poco, se había quedado solo en su mansión, rodeado de su riqueza y su egoísmo. Sin embargo, la verdadera riqueza de la vida, como el amor, la amistad y la bondad, nunca podría ser comprada con dinero, y Don Chencho lo descubriría tarde o temprano. Esta actitud de desprecio y arrogancia hizo que la gente lo evitara, y poco a poco, Don Chencho se fue quedando solo en su mansión. Su riqueza y poder no le trajeron la felicidad y la satisfacción que esperaba, y en lugar de eso, lo habían transformado en una persona fría, calculadora y cruel. Después de varios años de vivir en la opulencia y la riqueza, el diablo volvió para cobrar su deuda con Don Chencho. Pero en esta ocasión, el precio que debía pagar no era su alma, como lo había prometido el diablo en un inicio. El diablo había hecho que Don Chencho firmara un documento en el que se especificaba que el pago de la deuda era el alma de sus 4 hijos, quienes para entonces ya eran adolescentes. Don Chencho se quedó petrificado al enterarse de esto.
y se dio cuenta de que su deseo de riqueza y poder lo había llevado a tomar una decisión terrible que afectaría a las personas que más amaba en el mundo. Don Chencho estaba desesperado y suplicaba llorando de rodillas ante el diablo, rogándole que perdonara a sus hijos y que lo perdonara a él por haber pactado sin medir las consecuencias. Pero el diablo era inflexible y no estaba dispuesto a hacer ningún trato o acuerdo que pudiera beneficiar a Don Chancho. En vez de tratar de ayudar, el diablo se reía de él y le reclamaba el hecho de haber hecho mal uso de su fortuna y se había olvidado de lo que realmente importaba en la vida. Para el diablo, Don Chancho había sido un tonto al sacrificar todo lo que realmente importaba por el dinero y el poder. Don Chencho se dio cuenta demasiado tarde de que había tomado la decisión equivocada al hacer un pacto con el diablo. Había perdido todo lo que realmente importaba en la vida y se quedó solo, sin la compañía de sus hijos y sin la felicidad que alguna vez había conocido. Después de que Don Chancho suplicara llorando y de rodillas, el diablo finalmente decidió no llevarse a sus hijos. Pero no lo hacía por compasión hacia Don Chencho, sino por sus hijos. Para el diablo, los hijos de Don Chencho también habían sido víctimas de su ambición y no era justo que ellos pagaran por los actos de su padre. Después de que el diablo aceptara no llevarse a los hijos de Don Chencho, impuso una condición: Don Chencho debería comprometerse a ayudar a los demás y volverse compasivo. Además, debería aprender a disfrutar de la vida y valorar las cosas que realmente tienen valor, como la familia, la amistad y el respeto hacia los demás. El diablo le dijo a Don Chencho que debía empezar a hacer obras de caridad y ayudar a los más necesitados. Le recordó que había sido bendecido con una fortuna inmensa, pero que no había hecho nada para ayudar a los demás. El diablo le advirtió que, si no seguía sus consejos, volvería a buscarlo para cobrar su deuda, y esta vez nada lo salvaría de ser llevado a lo más profundo del infierno y tendría que pasar ahí el resto de la eternidad. Don Chencho aceptó las condiciones del diablo y comenzó a hacer obras de caridad y a ayudar a los demás. Empezó a valorar más a su familia y a pasar más tiempo con sus hijos, jugando con ellos y preguntándoles sobre sus vidas. También cambió su actitud hacia sus empleados y comenzó a tratarlos con más respeto y consideración. Con el tiempo, Don Chencho se dio cuenta de que había estado viviendo su vida de manera equivocada. Aprendió que el dinero y el poder no eran lo más importante en la vida, y que lo que realmente importaba era ayudar a los demás y tener relaciones saludables y felices con la gente que amaba. Esta historia es una lección importante para todos nosotros. A menudo, perseguimos cosas que creemos que nos traerán felicidad, como el dinero, la fama y el éxito, pero en el proceso nos olvidamos de las cosas que realmente importan. A veces nos cuesta reconocer que lo más valioso en la vida son las personas que nos aman y nos aprecian, y las relaciones significativas que tenemos con ellas. Es importante que aprendamos a valorar lo que tenemos, y a disfrutar de los momentos y experiencias que hacen que la vida valga la pena. La verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda de la riqueza y el poder, sino en la conexión con los demás y la realización de nuestras pasiones y valores. Don Chencho aprendió esta lección de la manera más difícil, pero podemos aprender de su historia. Debemos recordar siempre lo que realmente importa en la vida, y tratar de cultivar relaciones positivas y significativas con las personas que amamos.